Bien, vamos a compartir el material del curso de geografía. A ver, permítanme. Parece que no se puede compartir. Sí, no me permite. Bien, eh, vamos a intentar una vez más compartir el material. Ok. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la cartografía. Yo les voy a saber acá. Todavía no me permite compartir. Bien, tenemos varias formas de cómo nosotros representamos el espacio, ¿no? Ya sea en cartas, mapas, planos, ¿no? A ver acá. Vamos a actualizar. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la cartografía, ¿no? ¿Cuál es la importancia, ¿no? En sí, básicamente para poder plasmar eh, la forma y cómo es esta dinámica en cuanto a lo que son las dimensiones, ¿no? En un documento cartográfico, llámese plano, mapa, carta. Bien, vamos a tratar de compartir el material. Eh, no me permite. Bien, entonces vamos a hablar sobre lo que sería pues la cartografía. Si bien es cierto, esta es una ciencia, ¿no? Es una forma de poder representar el espacio, ¿no? Si esta ciencia es un conjunto de estudios, operaciones científicas, artísticas y técnicas también, ¿no? Que intervienen en la elaboración, el análisis y utilización de representaciones cartográficas. Podemos representar en un mapa, en cartas topográficas, en planos, ¿no? Y esto está basado bajo principios cartográficos según Salicevs. Vamos a productos.
que representan el espacio, el territorio. Tenemos a los mapas, algunas cartas topográficas, que si bien es cierto, tienen una diferencia, podemos visualizar que se diferencian, ¿no? Por algunas características muy notorias, ¿no? Como por ejemplo, las cartas topográficas, ¿no? En ellas, pues, podemos ver algunas características como son, por ejemplo, la altitud, ¿no? La altitud, las curvas de nivel, ¿no? Están bien, eh, muy bien definidas y acotadas, ¿no? En la cual podemos darnos una idea de cómo es en relieve, cómo es la topografía de alguna zona en estudio. Y también tenemos los planos, que también es otra forma de poder representar. Esto está basado en algunos principios cartográficos, en el cual vamos a mencionar las CHEPS, ¿no? La base matemática, ¿no? Que básicamente toma en cuenta la proyección, ¿no? Que tiene relación con la geometría y las coordenadas geográficas. Como están viendo ustedes ahí en el gráfico. Está mirando un poquito más. ¿No? Los planos, cómo se proyecta en sí ¿no? El espacio delimitado que queremos representar, ¿no? Básicamente relacionado con la geometría y las coordenadas, ¿no? Son elementos básicos de una cartografía cualquiera. También vemos acá algunos que tienen relación, ¿no? De esta imagen, porque vamos a reemplazar o vamos a sintetizar esta imagen real, ¿no? Que vemos in situ de la superficie, ¿no? Plasmado en un documento cartográfico. Y para ello es importante tener conocimiento sobre los símbolos convencionales. Es importante, ahí tenemos en la leyenda, ¿no? Algunos símbolos convencionales, como son, por ejemplo, las líneas de delimitación, ¿no? Ya sea a nivel provincial, a nivel departamental, las vías de acceso, como son las carreteras, ¿no? Las autopistas. Esto va a variar dependiendo de qué espacio estamos hablando, si es un espacio, si es un ámbito urbano o rústico. Varía la toponimia o los símbolos, ¿no? De esta leyenda. También toma en cuenta Salichevs, ¿no? La selección principal de la base, va de lo esencial, lo principal, ¿no? De la base principal del tema central en sí, ¿no? Según la escala, ¿no? Que se quiere presentar el documento cartográfico, ¿no? De una mayor generalización a una menor generalización, ¿no? Básicamente toma en cuenta, pues, lo principal, de lo principal a lo menos principal, por decirlo así. Ahí está, ¿no? Estos principios cartográficos según Sanchez. ¿Sí? Además, también es importante poder explicar cómo plasmamos esta tecnología aplicada a la cartografía. Porque recuerden que vamos a obtener productos, por ejemplo, con los sistemas de información geográfica, a través de los satélites y a través de los vuelos aerofotogramétricos. Entonces, tenemos aquí el sistema de información geográfica, que tiene pues una base de datos, hay ciertos procedimientos, un hardware, un software, ¿no? Y estos procedimientos lo aplicamos, ¿no? Con datos y también el hombre es quien va a manejar todo este sistema, ¿no? De información geográfica para poder plasmar en un documento cartográfico. Luego tenemos aquí
la percepción remota, ¿no? Que es básicamente la teledetección. Aquí vamos a captar información a través de los satélites que están circundando en el espacio geográfico, en el espacio, y se va a emitir información, ¿no? Se va a emitir información, pues, a la velocidad de la luz, incluso, ¿no? Son en rango de señal. Y vamos a obtener lo que serían las imágenes de satélite, que serían productos cartográficos, las imágenes de satélite. Luego tenemos otra forma de poder aplicar y poder obtener documentación cartográfica. Es pues las fotos aéreas, ¿cierto? Las fotos aéreas también son documentos cartográficos georreferenciados, ¿no? Con todos los elementos básicos que cuenta una cartografía. Si bien tenemos aquí pues varias, en una escala pues del más pequeño, ¿no?, al más grande, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos vuelos aerofotogramétricos, obtenemos información muy rica, diversificada, ¿no? Con estos vuelos aerofotogramétricos, en la cual es todo un proceso, ¿no?, para hacer esta toma, esta captura de un área determinada que queremos estudiar, que queremos captar y queremos analizar, ¿no? Y aquí obtenemos las ortofotos, fotos aéreas rectificadas. Entonces, tenemos pues varias opciones para poder obtener estos documentos cartográficos, ¿no? Utilizando lo que sería el sistema de información geográfica, la percepción remota, teledetección, ¿no?, satélites y las fotografías aéreas, ¿no? Bien, vamos a un poquito a conceptualizar lo que sería cada documento, ¿no? Cada documento tiene una pues, característica peculiar diferente a otro. Por ejemplo, el mapa. Hay varios tipos de mapas, las fotos aéreas, las imágenes de satélite. Cada uno tiene características diferentes. Entonces, si bien el mapa es una forma de poder representar el territorio, ¿no? Es una, pues, representación gráfica reducida, puede ser reducida, menor escala, mayor escala, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre, ¿no?, sobre un plano, en la cual vamos a interpretar la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos que tienen relación entre sí, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el mapa topográfico, mapa temático, mapa temático. Hablar de mapa topográfico es hablar de un mapa en el cual se va a caracterizar porque presenta la fisiografía, la topografía de un área determinada, ¿no? En este caso, vemos ahí que es a nivel de Perú. Entonces, dependiendo del tipo de mapa de estudio o de análisis que queramos trabajar, vamos a utilizar o emplear qué tipo de escala vamos a utilizar. Bien. Luego tenemos el mapa temático, que como el nombre lo dice, temático, es de un tema en particular. En este caso puede ser un mapa de suelos, un mapa de cobertura vegetal, ¿no? Puede ser un mapa climatológico, ¿no? Y así tenemos una diversidad de mapas que podemos representar o obtener, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico, un análisis del territorio o parte del territorio. Algunos ejemplos, ¿no?, de mapas temáticos, el mapa climático, como les mencionaba, ¿no?
en la diversidad de tipos de climas a nivel nacional, ¿no? Porque eso es el Perú. Luego tenemos el mapa edáfico, los tipos de la diversidad que tenemos acá a nivel nacional de suelos, ¿no? Sabemos que pues los suelos, los suelos no son iguales en tanto en costas y reservas, ¿no? En cada espacio geográfico, en cada determinado ámbito tenemos un tipo de suelo. Entonces tenemos ahí, miren, la coloración, la colorimetría que tenemos aquí, ¿no? Cada color especifica un tipo de suelo y sus características, ¿no? Aquí está la leyenda de este mapa edáfico. El mapa etnolingüístico, ¿no? La diversidad, pues, que tenemos a nivel nacional sobre hablar de lo que sería el mapa, pues, etnolingüístico, nos hace referencia a lo que sería toda esta diversidad lingüística que tenemos a nivel nacional, ¿no? Que es un mapa, ahí vemos el mapa del Perú, ¿no? Y nos informa, nos da información sobre las diferentes lenguas indígenas u originarias, ¿no? Predominantes en cada distrito, en cada sector, en cada departamento o provincia, ¿no? Esto está generalizado a nivel nacional, quiere decir que es del Perú, ¿no? Eh, la diversidad, miren los colores, cómo está representada en la leyenda, ¿no? La diversidad que hay de lenguas originarias eh, o indígenas a nivel nacional. Ahí tenemos el mapa etnolingüístico. Em, Algunos elementos del mapa o un documento en sí básico. El mapa es un documento cartográfico, sí, ¿no? Y tiene elementos, sí, como ahí estamos visualizando, por ejemplo, que todo documento debe tener, ¿no? Al poder representar algún determinado lugar o algún ámbito delimitado. Tenemos la escala cartográfica, que es importante para poder determinar, visualizar el detalle, el nivel de detalle, ¿no? Luego tenemos eh, la proyección cartográfica que se ha utilizado en esa representación que estamos visualizando, los símbolos convencionales que nos van a ayudar a interpretar este mapa y también, pues, aquí, no menos importante, las coordenadas geográficas, ¿no? En la cual nos determina que esta área que estamos estudiando está georreferenciada. Y al hablar que cuando decimos que está georreferenciado, estamos hablando de que es ubicable, ¿no? Dentro, en el globo terráqueo. Bien, entonces, vamos a ver algo de la proyección cartográfica. Si bien, como ustedes visualizan ahí los gráficos, ¿no? Esta representación de la superficie, ¿no? La superficie terrestre sobre una superficie plana, eh, va a ser importante en la representación, pues, en sí del globo terráqueo, ¿no? Sin que haya, pues, deformaciones, ¿no? Y esta proyección es geométricamente imposible, ¿cierto? En cartografía, este problema se resuelve mediante proyección, como estamos visualizando ahí, ¿no? Tenemos, si bien la proyección cartográfica es un método para poder representar la superficie de la Tierra, ¿no? Eh, entonces, en todo sistema, ¿no? En todo sistema que empleamos, esta proyección es importante, que nos va a ayudar, sí nos va a ayudar, ¿no? Tenemos acá los tipos de la proyección cilíndrica, la proyección cónica y la azimutal. La proyección cilíndrica, ahí como estamos viendo, ¿no? Se obtiene pues al proyectar la superficie esférica sobre un cilindro secante o tangente a la esfera. El paralelo de contacto es el ecuador, la línea base ecuatorial. Algunas características, por ejemplo, aquí los meridianos, ¿no?
Quedan como líneas paralelas separadas por distancias iguales. Otra característica de esta proyección es que los paralelos son líneas pues rectas paralelas entre sí, dispuestas de forma horizontal, y hay un mayor distanciamiento entre ellos a medida que se alejan de la línea base o el ecuador, ¿no? Además, existe mayor deformación en las regiones cercanas hacia los polos. Ustedes saben que hay mayor deformación desde la base ecuatorial hacia tanto el polo norte como el polo sur, ¿no? Y no es posible representar en el mapa las latitudes por encima de los 80 grados. Son algunas características de este tipo de proyección cilíndrica. La universal o la transversal Mercator, la famosa proyección UTM. Esta es cuando el cilindro es tangente al globo terráqueo, a lo largo de un par de meridianos opuestos. En este caso, vemos ahí en la gráfica que se divide pues en 60 usos horarios, ¿no? Cada uno de 6 grados de amplitud, ¿no? Y podemos visualizar que el Perú ocupa las 3 zonas, que son la zona 17, 18 y un cachito de la zona 19, ¿no? El territorio peruano, pues, comprende esos usos horarios, que son las 3, ¿no? 17, 18 y 19. Y sus meridianos centrales están entre 81 grados, 75 grados y 69 grados, respectivamente, ¿no? Por cada zona, ¿no? Bien. La proyección cónica también es importante porque aquí esta considera como un cono, ¿no? La considera como un cono con vértice en un punto de la prolongación del eje de la Tierra. Sobre ese cono se va a proyectar los contornos de la superficie que vamos a representar, ¿no? Aquí también tenemos ciertas características que presentan como rectas, pues que se dirigen hacia los polos, estas líneas. Y en cuanto a los meridianos, ¿no? Los paralelos se van a distribuir en forma equidistante, tal como se visualiza en el gráfico. También representa con mayor precisión las latitudes medias que van de 30 grados a 60 grados, ¿no? Y esta pues es representada por un sector circular, nunca un círculo completo, ¿ya? Ok, tomen en cuenta eso. Bien, la proyección azimutal o comúnmente conocida como proyección polar. Cuando la superficie de proyección es un plano tangente a la Tierra, estamos hablando de una proyección azimutal o proyección polar, ¿no? Algunas características. Aquí el centro de la proyección corresponde a los polos, ¿no? Por eso se dice proyección polar, ¿no? Aquí los paralelos son círculos concéntricos y los meridianos son rectas que divergen a partir de los polos. A mayor latitud existe menor deformación. Bien, también es importante mencionar algunos símbolos cartográficos a tomar en cuenta en cada documento cartográfico, ¿no? Estos símbolos gráficos que se emplean en una representación cartográfica, ¿no? Nos ayudan para poder representar diversos elementos que se encuentran en la superficie terrestre y han sido plasmadas en algún documento, llámese mapa, plano, carta, ¿no? Algunas características son símbolos convencionales o estandarizados, ¿sí? Los símbolos cartográficos. Son signos sintetizadores de información, claro, porque son, pues, son símbolos que nos van a determinar de repente, pues, una red vial, de repente una capital departamental, un centro poblado, ¿no? Por eso se dice que son signos sintetizadores de información, que en poco espacio le permite al receptor decodificar, interpretar y comprender su significado, ¿no? Básicamente los símbolos cartográficos es lenguaje visual y se encuentran inmersos en la leyenda, estos símbolos cartográficos. Bien. Otro elemento importante
de los documentos cartográficos es la escala cartográfica. La escala es la razón, es la equivalencia en sí entre las dimensiones en el mapa, carta, plano, un plano básicamente, y la superficie terrestre que representa, ¿no? La elección va a depender mucho del objetivo, el propósito del documento cartográfico, ¿no? Eh, eh, en sí, cuando queremos representar algún determinada área o ámbito, va a depender para qué cosa vamos a trabajar o qué queremos analizar, ¿no? Y de ahí va a depender a qué escala vamos a representarla, ¿no? Ya sea una escala pequeña o grande, ¿no? Y esta escala puede ser numérica o gráfica, ¿ya? Normalmente ambas, tanto la numérica como gráfica, están en cualquier documento cartográfico, ¿no? Y esta escala, ¿cómo se representa? ¿Cómo se expresa? Mediante una razón aritmética o por medio de una fracción. No lleva unidades, ¿no? Eh, y está representado por la unidad, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. Escala 1 en 5.000, 1 al 1.000, 1 al 500, 1 en 50.000, en 50.000, en 5 millones, y así sucesivamente, ¿no? Las principales escalas utilizadas en la cartografía peruana son, pues, de la Carta Nacional del Perú, que está 1 en 100.000, y el mapa oficial del Perú, que está en 1 en 1.000.000, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos sobre la escala numérica, en forma de fracción o en forma de una razón matemática, ¿no? Ahora, también tenemos la escala gráfica, que como podemos visualizar es un gráfico, una especie de barras, consiste en uno o más segmentos subdivididos en unidades de la distancia del terreno. Esta permanece exacta, tal como vemos acá, el talón, que es la parte donde cual se va a representar, ¿no? Eh, la estancia, el cuerpo y la unidad de medida, ¿no? Podemos representarla tanto en metros, en centímetros, como en kilómetros. Y como dije al inicio, en cualquier documento cartográfico tenemos ambas escalas, tanto la escala numérica como la gráfica, ¿no? Para calcular una escala en sí es una regla de tres simple, ¿no? Hay que tomar en cuenta los valores de la longitud del terreno, la longitud en el mapa y la escala empleada para elaborar el mapa, ¿no? Y todo esto se puede resumir en una fórmula. Ahí tenemos, ¿no? Acá en la escala tenemos basada por la unidad, ¿no? La distancia en el mapa y también la distancia en el terreno, a lo cual sacamos la fórmula de que la escala es igual, ¿no? Hacemos una regla de tres simple y aplicamos a cualquier documento que queremos representar y a qué escala queremos representar. Otro documento importante, tenemos la carta topográfica. Como dije al inicio, esta tiene una característica, eh, y cuando visualizamos, ahí estamos viendo la imagen, nos damos cuenta que es diferente, tiene una característica peculiar que en este documento cartográfico, ¿no? Contiene pues lo que sería la altitud y por ende las curvas de nivel, ¿no? Que se levantan en una superficie. Aquí básicamente muestra la planimetría, que es la longitud y la latitud, y también la altimetría, ¿no? De la zona que representa, ¿no?
completando estos datos con la toponimia, la cuadrícula y la información marginal. Este documento cartográfico, que es la carta topográfica, contiene latitud, longitud y altitud. Por eso visualizamos ahí las curvas de nivel. Utilizamos también curvas de nivel, que son líneas. Las curvas de nivel son líneas equidistantes, ¿no? Que nunca se cruzan, ¿no? Y que unen puntos del terreno con igual altitud, ¿no? Estas son pues las ipsométricas, que representan la superficie continental, y las batimétricas, que representan el relieve submarino, ¿no? Hacemos esa diferencia entre las curvas de nivel. Algunas propiedades tenemos que son, como dije, son equidistantes entre curvas de nivel, ¿no? La equidistancia, esta equidistancia se elige en función de la carta y de la naturaleza del terreno, ¿no? Según la pendiente también, ¿no? En muchos casos la equidistancia es una constante, no siempre, pero generalmente es una constante, ¿no? Contienen cotas, que es el número que en la carta topográfica representa la altura. La cota en sí es sinónimo de altura, ¿no? De un punto geográfico determinado sobre el nivel del mar. Además, la superficie comprendida, que separa dos curvas de nivel consecutivas, se denomina zona. Y dos curvas de nivel nunca pueden cortarse, como dije, no pueden cortarse entre sí o coincidir, salvo en el caso de algún acantilado o socavón. Solo en ese caso se corta, pero en otros casos sabemos que no se cruzan entre sí las curvas, ¿no? Son algunas propiedades de las curvas de nivel, ¿no? Si las curvas están muy separadas, sabemos ya nosotros a veces que manejamos mucha documentación cartográfica, cuando las curvas están muy separadas, ¿no? Sabemos que es un relieve de una topografía, de una pendiente suave. Suave, no hay mucha altitud. Incluso cuando están muy, muy separadas, estamos viendo ya terrenos en los cuales pues, la altitud es muy baja. Hablamos de penillanuras, en algunos casos llanuras, ¿no? Y cuando están muy, muy apiladas, muy apiñadas las curvas, estaremos viendo un área en el cual la pendiente es muy elevada, ¿no? Entonces hay una pendiente fuerte y por ende hablamos de terrenos con una altitud elevada, ¿no? Entonces, en el caso de las depresiones, ¿no? Las curvas de nivel más cerradas tienen mayor cota que las continuas, ¿no? En el caso de depresiones. Y vemos unos grafiquitos en los cuales nos representa, ¿no? Cómo estas curvas en las cuales hay mayor, están más separadas, ¿no? La equidistancia es mucho mayor, ¿no? Nos determina que son pendientes, voy a poner acá, ¿no? Nos determina que son, pues, terrenos con pendiente suave. Y en el cual la topografía, son, pues, terrenos mm, casi llanos, ¿no? Zonas en las cuales, cuanta más amplitud existe en esta entre curva y curva, ¿no? La equidistancia será mayor y por ende los terrenos serán, pues, la pendiente será también menor. En cambio, cuando las curvas están más apiladas, más pegaditas, estaremos hablando de una equidistancia mucho menor, más pequeñita, y nos damos cuenta que estamos hablando de un terreno, de una pendiente fuerte o una pendiente elevada, ¿no? Entonces hay una elevación muy pronunciada. ¿Sí? Ahí estamos visualizando el relieve representado en curvas de nivel. Tenemos acá la parte más baja, como se visualiza, esta curva de nivel. ¿Representaría cuál? Esta curva, ¿no es cierto? La de 20. Siempre en referencia al nivel del mar, ¿no? Esta curva
la segunda representa ¿cuál? A esta segunda curva, que es de 40 metros sobre el nivel del mar. Y así podemos visualizar, ¿no? Cómo va por ejemplo, acá tenemos una equidistancia, una constante, ¿no? Miren, 20, 40, 60, 80, eh, 100, 120, 140, 160 es la máxima, la curva la más alta, ¿no? Entonces tenemos acá por ejemplo, una equidistancia, ¿no? De 20, una equidistancia de 20. La máxima, la mayor altitud, tenemos acá en esta curva que es de 160, perdón, 160, pero esta elevación, si hacemos un corte, un perfil, aquí tenemos la elevación máxima, ¿cierto? Aquí. Entonces, ¿será 160? No, es un poco más, podría llegar a 170, 175. Para casos de representación, para casos de temática, hemos puesto así, ¿no? Las cotas, pero no necesariamente. Si le preguntaran, por ejemplo, cuál es la zona más alta, cuánto de cota tiene. Para la zona más alta es esta, la de 160, la curva, sí, pero este modelado, esta montaña, su altitud es hasta aquí, llega aquí, más o menos 175 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esta es la cima. Vamos a dibujar acá. Esta sería la cima. Pero si se traza una recta, por ejemplo, una recta AB, vamos a trazar una recta AB de 40 hasta aquí, ¿no? Ahí analizamos, nos basamos netamente en la recta, ¿no? Pero si en el caso no hubiera ninguna línea recta, sabemos que la altitud de esta elevación, este relieve, es mayor a 160 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? ¿No? Porque la curva está acá, 160, y luego acá podría ser 170, 175, incluso 180, ¿no? Otro documento cartográfico en el cual podemos representar el espacio o parte de ello son los planos. Los planos, ¿no? Los planos. Que son representaciones de áreas pequeñas, ¿no? En los cuales pues no se toma en cuenta la esfericidad terrestre, por lo que no necesita proyección, ¿no? Algunas características, ahí estamos visualizando un ejemplo de un plano, por ejemplo, el plano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? No requiere, como bien acá dice, no requiere un control geodésico, ¿no? Contiene información muy, muy detallada, ¿no? Ahí estamos viendo en este caso del área a tomar en cuenta este plano. Por ejemplo, acá vemos lo que son parques, calles, avenidas, ¿no? De repente, la universidad, algunas entidades como son colegios, escuelas, universidades, ¿no? Eh, y también contiene información de distritos, nombres de distritos, ¿no? Entonces, ese es un plano detallado. Aquí, por ejemplo, no podemos ver, por ejemplo, los curvas de nivel, que sí incorpora un plano topográfico. Pero un plano X cualquiera, ¿no? Tenemos información detallada de lo que se ve en sí del área que vamos a estudiar. A diferencia de un plano topográfico que incorpora, ¿no? Las cotas y las curvas de nivel. Esa es la diferencia, ¿no? El plano topográfico va a incorporar ¿qué cosa? La altimetría, la altitud, ¿no? Que son las curvas de nivel acotadas, ¿no? El tipo de escala que utiliza es grande o muy grande, generalmente, ¿no? Dependiendo de cuál es el diagnóstico, el proyecto que queramos hacer, ¿no? O para qué lo vamos a usar este plan.
Va a depender mucho eso. Bien, vamos a ver los ejercicios. Los ejercicios de geografía. Eh, vamos a ver acá. Bien, ¿qué dice acá? Ejercicio número 1. Dice, en un encuentro académico de geografía, distintos especialistas examinan un aspecto relacionado con las proyecciones cartográficas. ¿Ya? Ya hemos visto que son proyecciones cartográficas, ¿no es cierto? Proyecciones cartográficas, ¿no? Básicamente es una correspondencia, ¿no? Entre los puntos de la superficie y transformados a un plano o llevados a un plano, ¿no? Eh, entonces, un aspecto, estos especialistas examinan un aspecto relacionado con las proyecciones cartográficas, ¿no? En relación con ese tema, uno de los expertos menciona, es una técnica cartográfica que representa la Tierra proyectando su superficie esférica sobre un cono. ¿Qué se puede deducir de la afirmación realizada por el expositor? Es la pregunta, ¿no? Entonces, tenemos acá opciones, enunciados, ¿no? Eh, Siempre para las preguntas, cuando nos da una pregunta hay que basarnos, hay que leer bien el enunciado, ¿no? Entonces, de acuerdo al enunciado, dice que se puede deducir de la afirmación realizada por el expositor. Bien, entonces dice, A, su proyección presenta paralelos representados como círculos concéntricos. ¿Mm? Estamos hablando de una proyección. ¿Qué tipo? Proyección cónica, ¿no es cierto? Entonces es falsa, ¿no? Los meridianos de esta proyección se encuentran dispuestos de manera horizontal. Sabemos que no es de manera horizontal, ¿no es cierto? Representan con mayor precisión y menor deformación las latitudes medias. Ya, esta sí coincide, la C. Sus áreas a representar son espacios que albergan la mayor biodiversidad. Es falso. Los países de mayor cercanía al Ecuador terrestre, ¿no? Utilizan la referida proyección. Si bien las características de la proyección cónica, porque estamos hablando de una proyección cónica, ¿no? En este tipo de proyección cónica, los meridianos se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos, ¿ya? Hacia los polos, los meridianos. Entonces, acá nos pone acá que los meridianos que se encuentran dispuestos de manera horizontal, es falso, por eso les decía, ¿no? Los meridianos se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos. Ahora, los paralelos se distribuyen en forma equidistante en una proyección cónica, ¿no? Se van a distribuir en una forma equidistante, no como las cuales han, pues, se han mencionado, no como círculos concéntricos, sino como se distribuyen en forma equidistante. Y también representa con mayor precisión las latitudes medias que van de 30 a 60 grados en las proyecciones cónicas, ¿ya? Y una proyección cónica completa es un sector circular, nunca un círculo completo. Entonces, por lo tanto, la respuesta del ejercicio 1 es la C. Representa con mayor precisión y menor deformación las latitudes medias. 1 es la C. La 1 es la C. Vamos a ver el ejercicio 2. Dice el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, es el ente responsable de la cartografía, ¿no?, nacional en el Perú, que nos proporciona a las entidades públicas y privadas la cartografía que se requiere para fines de desarrollo de la defensa nacional. Ahora, una de las representaciones cartográficas
que produce y difunde son las cartas topográficas. En relación con este documento, determine las proposiciones correctas. Bien. Ejercicio 2. Tenemos aquí tenemos algunos enunciados que dicen no. El enunciado 1 dice, procede a representar áreas de mayor extensión y presenta información de manera generalizada. Entonces, ese enunciado será verdadero o falso. Es incorrecto, ¿no? Porque los mapas representan áreas extensas y presentan información generalizada. Presentan áreas extensas. 1. 2. Se encuentran elaborados a escala pequeña y usan curvas de nivel para representar la latitud. Enunciado 2 es incorrecto porque los mapas se encuentran elaborados a escala pequeña y son bidimensionales. Los mapas, ¿no? Están pues elaborados a escala pequeña y son bidimensionales. Entonces es falso. 3. Es un documento que presenta la latitud, longitud y altitud, mostrando la altimetría y planimetría de un área representada. Ejercicio 3. Aquí tenemos, es correcto porque las cartas son tridimensionales porque determinan tanto la latitud, longitud y la altitud, ¿no? Y el último enunciado, nuestra Carta Nacional representa una información cartopográfica que se encuentra elaborada en escala 1 al 100.000. Eso sí es correcto, ¿no? Nuestra Carta Nacional está elaborada pues, en 100.000. Es correcto, ¿no? Ejercicio 2, la respuesta es la C. Ejercicio número 2. Sí, no, la 3 y la 4 son correctas. Ejercicio 2. Bien, ejercicio 3. Eso es para poder calcular, hacer un cálculo, ¿no? Un grupo de viajeros está en la ciudad de Paracas y opta por emprender un viaje en barco a la isla Ballestas. Con el propósito del viaje, ¿no? Revisan un mapa diseñado a escala 250.000 y determinan que la distancia entre su ubicación y las ínsulas es de 9 centímetros. 9 centímetros. ¿Cuál es la diferencia en kilómetros no, ¿cuál es la diferencia en kilómetros que los visitantes deberán recorrer por vía marítima para alcanzar su destino turístico? Y ahí tenemos opciones, ¿no? Básicamente es un ejercicio, ¿no? En el cual utilizamos la escala, es 1 en 250.000, ¿ya? En la cual podemos calcular tanto en kilómetros como en metros, ¿no? Calculamos en kilómetros, tenemos ahí que es un centímetro equivale a cuánto, a ver, divididos entre 1000. Un centímetro equivale a 2,5 kilómetros, ¿cierto? Claro, porque si sacamos en metros, por ejemplo, sería un centímetro, estaríamos hablando de 2.500 metros. Pero como queremos sacar nos piden en kilómetros, entonces lo calculamos en kilómetros, ¿no? Dividimos entre 1000 para poder
rápidamente hacer cálculo. Cuando me piden metros, lo divido entre 100. Me piden kilómetros, lo divido entre 1000, ¿cierto? Entonces, un centímetro es igual a 2,5 kilómetros. Distancia entre la ciudad de Paracas y Ballestas es igual a 9 centímetros, ¿no? Hacemos la regla 3 simple. Un centímetro equivale a 2,5 kilómetros. Entonces, 9 centímetros, ¿cuánto equivale? Hacemos la operación, tenemos 22,5 kilómetros. Respuesta D, ¿no? La respuesta es la D. 22,5 kilómetros. Ejercicio número 4. Ahí está, tenemos. Cuando vemos curvas, estamos ya viendo un mapa topográfico, ¿no? O una carta, porque vemos la altitud, vemos las curvas acotadas, ¿no es cierto? Dice, la imagen a continuación muestra una región geográfica con curvas de nivel representadas mediante líneas isométricas, ¿no? Sabemos que hay líneas que son isométricas y también las batimétricas, ¿no? Bien, después de examinar el gráfico, determinar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿ya? Y dice el punto número 1. El relieve localizado en la zona central, presenta, este grafiquito, acá en la parte central, acá. Dice, el relieve localizado en la zona central presenta una mayor cota en comparación con el resto del área geográfica. Ampliamos un poquito el gráfico para poder visualizar si es cierto o no. A ver, vemos acá que 133, 76. Falso, ¿no? El relieve localizado en la zona oriental es la que presenta, si se dan cuenta, hacia la parte oriental, presenta una mayor cota en comparación con el resto del área geográfica, que es la de 136 en el área oriental, ¿no? Por lo tanto, es falso, ¿no? El enunciado 1 es falso, ya que en la zona oriental presenta la mayor cota en comparación con el resto del área geográfica. Bien, 2. La geoforma extendida hacia el oeste revela un área con una inclinación pronunciada que abarca también acantilados. Dice, la geoforma extendida hacia el oeste revela un área con una inclinación pronunciada que abarca también acantilados. ¿Eso será verdadero o falso? A ver, vamos a analizar, ver las geoformas, ¿no? Estamos hablando de las zonas de la parte del oeste, hacia el oeste. Vemos la imagen, es falso, ¿no? Porque ¿dónde vemos estos acantilados? En la zona oriente, ¿no? La geoforma extendida hacia el oriente, ahí vemos, revela un área con una inclinación pronunciada, que abarca también acantilados, ¿no? Por tanto, es falso la 2, ¿ya? El enunciado 2 es falso. 3. Las curvas de nivel de este documento cartográfico representan formas del relieve, ¿no? Presentes en la superficie continental. Las curvas de nivel de este documento cartográfico representan formas del relieve presentes en la superficie continental. Analizamos acá las curvas de nivel de este documento representan formas de relieve. La tesis es verdadera, ¿no? Porque estamos hablando de... ¿Por qué es verdadera? A ver, porque el enunciado dice, las curvas de nivel de este documento representan formas de relieve presentes en la superficie continental. Sí, porque estamos hablando de curvas isométricas, ¿ya? Entonces, es verdadero, la 3. Bien, la cuarta.
Hablamos de líneas isométricas, por eso es verdadero. 4. El sector de suave pendiente dentro de toda el área geográfica se ubica en el sureste y facilita el acceso a la zona de mayor altitud. La cuarta. Este es falso, ¿no? Porque el relieve ubicado en el lado oriental nos muestra curvas de nivel que nos permite acceder a la mayor elevación de la región geográfica. Tenemos falso, falso, verdadero, falso. La respuesta es la D. Falso, falso, verdadero, falso. D. Entonces tenemos acá la 4 es la D. 4D. Ujú. Bien. Bien, vamos a ir ahora a lo que sería cívica. Voy a dejar de compartir esto para poder compartir el material de cívica. Bien, voy a compartir el material de educación cívica para poder explicarles. Ujú. Bien, está cívica. Ok. Bien, vamos a ver sobre las garantías. La semana pasada hemos visto sobre los derechos, ¿no? Y varios tipos de derechos hemos visto. Ahora vamos a ver sobre las garantías constitucionales en el Perú, como son el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, la acción de cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y también la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Ok? Las garantías, eh, las garantías constitucionales. Si bien estos son mecanismos, ¿no? Que de cierta forma van a permitir o van a prevenir que se viole alguno de nuestros derechos, ¿no? Es importante tener conocimiento sobre estos mecanismos, ¿no? Estas garantías, pues, medios de protección de los derechos humanos, sí, son medios de protección. Consiste, pues, en la posibilidad que tiene el titular de un derecho, ¿no? De poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele este derecho si es que es quebrantado o es amenazado o vulnerado, ¿no? Básicamente, como bien dice, es protección de derechos humanos. Entonces, concluimos que son mecanismos que nos van a ayudar, a permitir que no se violen estos derechos, ¿no? Según el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, tenemos aquí el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Emanados por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Bien. Cada uno, como les decía, cada una de esas garantías, ¿no? Tiene ciertas características. Aquí tenemos la acción de habeas corpus, ¿no? Esta procede ante el hecho u omisión eh, por parte de cualquier autoridad, funcionario, persona, que vulnera o amenaza la libertad individual
o los derechos, ¿no?, constitucionales. Esta acción de habeas corpus se interpone ante el juez, ¿no? A ver, la acción de habeas corpus tiene ciertas características, sí, ¿no? Que el fin supremo básicamente es proteger eh, en sí, pues, la libertad personal de nosotros, ¿no? De todas las personas en general, ¿no? Entonces, este habeas corpus se interpone ante el juez, ¿no? Donde se produjo la amenaza o la afectación del derecho, de este derecho. ¿De qué derecho? ¿De qué derecho estamos hablando? A ver, el derecho de la libertad, ¿no es cierto? Que se interpone ante el juez. La demanda puede ser presentada por la persona perjudicada o por cualquiera otra en su favor. O sea, no necesariamente puede ser por en sí el perjudicado, ¿no? Acá dice bien claro que por cualquier otra persona a su favor. O también puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, ¿ya? O sea, no necesariamente la afectada eh, podría poner la demanda. Puede ser un tercero o la Defensoría del Pueblo también, ¿no? Puede ser interpuesta mediante un escrito, por medios electrónicos, y si es de manera verbal, se levanta un acta en presencia del juez o secretario. Hay muchas formas de poder presentar, como estamos viendo. Ahora, entre los derechos protegidos se encuentra el no ser detenido, por ejemplo, salvo por mandato judicial, ni por las autoridades policiales, salvo flagrante delito, el no ser privado del DNI, el no ser exiliado, sino por sentencia firme, el no ser obligado a declarar su culpabilidad contra sí mismo, la protección a la familia frente a actos violentos. Eh, esta acción, pues, como dije, es un procedimiento, ¿no? Que está tipificado en la Constitución Política del Perú, ¿no? Y esta, pues, va a proteger en cierta forma, pues, a la persona, ¿no? Que de repente es privada de algún derecho. La acción de habeas data. Esta acción procede contra el hecho de omisión por parte de cualquier autoridad también, cualquier funcionario, persona, ¿no?, que vulnere o amenace los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. ¿Ya? Entonces, habría que ver de qué habla el artículo 2, inciso 5 y 6 también de la Constitución. El inciso 5, ¿no?, dice a solicitar la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Y la 6, el inciso 6, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Entonces, son algunas características. Es competente para conocer este proceso el juez constitucional del lugar donde se encuentra la información, el dato o donde tiene su domicilio el principal afectado, ¿no? Esta demanda solo puede ser ejercida por el afectado. Puede ser el afectado, sus tutores o curadores o por sus herederos por medio de un abogado. Esta acción de habeas data en sí, pues, discrepa, ¿no? La acción de habeas data tiene ciertas características que es importante conocerlas, ¿no? Esta acción de habeas data, eh, además de que protege a la persona también en cuanto a lo que es la vulneración de algún derecho fundamental, ¿no? Es importante que toda persona conozca y pueda acceder a esta información, ¿no? Ya que nos va, pues, mantener o nos va a proteger en sí, en cierta forma,
¿no? Esto lo dice la Constitución Política del Perú, básicamente referida pues a los derechos a la información, según el inciso 5 y 6, a la información y a la autodeterminación informativa. Entonces, lo que implica pues que cualquier persona pueda solicitar y obtener información sobre sí misma o solicitar su corrección. Entonces, esta garantía constitucional de la libertad, tanto física, corporal de la persona, ¿no? Va a actuar necesariamente, e incluso puede, este documento, cuando uno no necesariamente puede presentarlo el afectado, sino también puede ser, como dicen, hay el curador, el tutor, ¿no? O incluso a través de un abogado, ¿no? También puede ser presentado por el abogado. La acción de amparo. La acción de amparo está eh, procede contra el hecho u omisión, ¿no? Por parte de cualquier autoridad, funcionario, persona, ¿no? Que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los protegidos por el habeas corpus y el habeas data. La acción de amparo tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, se interpone ante el juez, ¿no? Juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene domicilio el afectado o donde domicilia el autor de la infracción. Ahora, no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Y esta puede ser interpuesta por el propio afectado o por su representante, ¿no? O también la Defensoría del Pueblo. Pero hay un plazo. El plazo para determinar, para interponer la demanda de amparo, no, la demanda en sí, prescribe a los 60 días hábiles de producir la afectación. Sí, es importante tener conocimiento de eso. La garantía busca, pues, la protección de derechos como la igualdad y no ser discriminado, la libertad de conciencia, de opinión, expresión, información, al trabajo, a la propiedad y herencia, a la educación, a la seguridad social, entre otros más. Básicamente es un recurso en sí, es un recurso legal, ¿no? Que permite proteger pues, nuestros derechos fundamentales básicos. Tenemos también la acción de cumplimiento, ¿no? La acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad, funcionario, ¿no? Renuente a acatar una norma legal, un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de la tiene como finalidad proteger el derecho también constitucional de defender la eficacia de las normas legales y los actos administrativos frente a los actos omisivos de los funcionarios y autoridades públicas. Esta se interpone ante el juez constitucional. Cualquier persona podrá iniciar el proceso, como también la defensa del pueblo, ¿no? Se da cuenta que en todos los casos no necesariamente pone la demanda o la interpone el afectado. En muchos de los casos que hemos visto, ¿no? Es el afectado, el curador o el representante, el tutor, incluso la defensoría del pueblo, ¿no? Y si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por el interesado. O sea, solamente en ese caso, ¿no? En el caso de acción de cumplimiento, si este proceso, si tiene por objeto, ¿no? Hacer efectivo el cumplimiento, uno lo dice acción de cumplimiento, ¿no? De un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por el afectado o por el interesado. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen, cual, ¿no? El TC ordena, ¿no? A hospital, vía proceso de cumplimiento, pagar la CTS a trabajador cesado.
¿no? Por ejemplo, es una acción de cumplimiento, ¿no? El Tribunal Constitucional lo ordena al hospital, ¿no? Por ejemplo. La acción popular. eh, Esta procede por infracción de la Constitución y de la ley, ¿no? ¿Contra qué? Contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones, decretos de carácter general, ¿no? Cualquiera sea la autoridad de la que emana, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Interpone acción popular contra resolución que ordena audiencias presenciales como regla. Es una acción popular, ¿no? Eh, Interponen acción popular contra resolución que ordena que audiencias sean presenciales. Es una acción popular. Es de competencia exclusiva del Poder Judicial, la Corte Superior del Distrito Judicial. Cualquier persona puede plantear la demanda, no se requiere acreditar, sustentar o invocar un interés propio o particular en el caso, ¿no? Dado que este proceso no se funda en un interés de parte, sino en el interés general, y constituye un proceso de control normativo, cuyo objeto es proteger jurídicamente la primacía de la Constitución y la ley respecto al resto de normas de rango inferior a la ley. La acción popular. Bien, otra acción, otro recurso legal, tenemos la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Esta se tramita en instancia única ante el TC, ¿no? Puede ser interpuesta por el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo en un 25% del número legal de congresistas, ¿no? 5.000 ciudadanos. Si es ordenanza municipal, solo por el 1%, sin exceder lo anterior. Gobernadores regionales también, alcaldes también, colegios profesionales en materia de especialidad, ¿no? Su finalidad, ¿qué es proteger el principio de supremacía constitucional, ¿no? Por lo que la sentencia que declara fundada la demanda contiene la declaratoria de que la ley, pues, o norma o con rango de ley que ha sido cuestionada es inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria. Por ejemplo, ahí tenemos una acción. Presentan demanda de inconstitucionalidad. A ver, no sale muy bien. Sí, presentan demanda de inconstitucionalidad ante el TC en contra de la ley antiforestal impulsada por el Congreso, ¿no? Como bien dice ahí, puede ser interpuesta por, por el fiscal, por el presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo, ¿no? Por el presidente incluso de la República, también puede ser presentado, ¿no? Ujú. Esta sabemos que procede contra normas que tienen rango de ley, ojo, ¿ya? Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos de Congreso, normas regionales de carácter general,
y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en forma o en fondo, ¿no? Bien, la Convención, los derechos del niño, sí, ¿no? Este es un instrumento internacional, sí, jurídicamente vinculante. Es el primer instrumento, ¿no? Es un compendio normativo que comprende principios, derechos, garantías, ¿no? En- del niño. Y el documento reconoce que los niños, los seres humanos que son menores de 18 años, son individuos, ¿no? Reconoce que son individuos con derechos de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones, ¿no? Esto, pues, reconoce este documento, esta convención, que es un instrumento internacional vinculante, ¿no? Sobre los principios de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Por ejemplo, a la no discriminación, ¿no? Todos los niños tienen los mismos derechos en todo caso, en todo momento y sin excepciones. Eh, el interés superior del niño, ¿no? Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia debe de tener en cuenta qué es lo mejor para los niños, ¿no? Eso tipifica en este instrumento. La participación infantil. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, ¿no? Sus opiniones sean escuchadas. En muchos casos no ocurre eso, ¿no? El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar su máximo potencial en la vida. ¿No? Son algunos principios de la Convención sobre los derechos del niño. ¿Saben acá? Me parece que está desfasado esto. Vamos a comprobar a ver con Cívica. Este es un match. No, el ejercicio número 1 es un match, pero creo que se han... a ver, creo que se movió las preguntas. Mm, 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 mm. Así es, no se ha movido. Bueno, si se establezca la relación correcta entre las siguientes garantías constitucionales y los casos presentados. La acción de habeas corpus, acción popular, eh, acción de inconstitucionalidad y la acción de cumplimiento. Entonces, es un match. Si es un match, hay que relacionar con las características que nos dan 4 características A, B, C y D. Eh,
Vamos a ver acá. Acción de habeas corpus, dice, ¿no? Acción de habeas corpus, acción popular, acción de inconstitucionalidad y acción de cumplimiento. Un joven, la opción A, dice, un joven fue interceptado por la policía mientras transitaba por un parque cercano a su domicilio. Los agentes procedieron a detenerlo sin brindarle, ¿no?, una justificación clara ni permitir contactar a su familia o un abogado. Luego de varias horas retenido en la comisaría, sus padres tomaron conocimiento de lo sucedido y recurrieron a asistencia legal. Es el C, perdón. El A. No. Un empleado opta por interponer un recurso ante el Poder Judicial en contra de la empresa en que labora, debido a la implementación de un nuevo reglamento que le exige trabajar más de 8 horas al día sin recibir el pago correspondiente por horas extras. Esa es la A. No. Bien, acá tenemos que es la 1, que es en la acción de habeas corpus. Si estaban violando nuestros derechos de, básicamente, libertad, ¿no? Hablamos sobre libertad. En el caso de la opción C, por ejemplo, ¿no? Cuando el joven es interceptado por la policía mientras transitaba en un parque, ¿no?, cercano a su domicilio, los agentes procedieron a detenerlo sin brindarle ninguna justificación. Ni siquiera se pudo contactar con sus abogados, su familia, ¿no? Entonces, ya después de muchas horas de estar detenido en la comisaría, sus padres tomaron conocimiento de lo sucedido y recurrieron a justicia legal, ¿no? Ahí básicamente estamos hablando de una acción de habeas corpus, ¿no? Acción de habeas corpus. En el ítem, en el B, dice, en el caso de un ex empleado de la municipalidad que obtiene un fallo judicial a su favor, en el que se dispone su reincorporación inmediata tras haber sido cesado de manera indebida. No obstante, a pesar de la orden emitida por el juez, las autoridades municipales se rehúsan a cumplir la disposición y no lo restituyen en su puesto de trabajo. Aquí estamos hablando de, pues este sería un caso eh, de acción popular. Acción popular. Acá el empleado opta por interponer un recurso ante el Poder Judicial, ¿no?, en contra de la empresa en la que él ha trabajado, ¿no? Y debido a la implementación de un nuevo reglamento que le exige trabajar más de 8 horas al día sin recibir el pago correspondiente por horas extras. Aquí netamente estamos hablando de una acción popular. 2A. Profesora, Hola, buenos días. Tengo buenos una días. pregunta. ¿Por qué no Sí, puede dime. ser acción de cumplimiento en la B? Disculpe, en la... A ver, un segundo. Ya, a ver. ¿Qué dice eso? La acción de cumplimiento, Sí, en que la... es la 4. A ver. A ver, uno a ver, uno con C, es un habeas Sí, corpus, ¿no? Ya.
Dos, acción popular, ¿no? Estamos hablando del empleado, ¿no? Que fue destituido. Básicamente, cuando hablamos de acción de cumplimiento, estamos exigiendo que se cumpla una norma, un acto, en este caso, eh, la acción de cumplimiento tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, aquí básicamente lo que se quiere es que se cumpla un mandato, ¿no? Por Ah, parte es un mandato básicamente, ¿no? Cuando se vulnera algún mandato, alguna ley, ¿no? Básicamente es un tema de un derecho legal, procesal, ¿no? sí. Entonces, cuando hablamos de una acción de cumplimiento, es pues acciones, básicamente es restablecer cumplimiento, no corregir algunas causas, pero en este caso estamos hablando de un despido, de cumplir una disposición, de una restitución de trabajo, ¿ya? Entonces, esta acción obedece a una acción popular. Ahora, si repasamos qué es una acción popular, ¿no? La acción popular permite a los ciudadanos, a las personas en sí naturales, a poder impugnar sobre algunas autoridades o particulares, en este caso a la empresa, porque fue despedido, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente es eso en sí, ¿no? La dos sería la B, la dos con la B. La dos perdón, la dos, La, sí, ajá, sí, ok. la dos con la A, ok. Y la tercera, acción de inconstitucionalidad, que dice acá, ¿no? Hablamos de inconstitucionalidad, dos, tres. Acá, por ejemplo, habla sobre un joven que fue interceptado por la policía en la C, ¿no? Mientras transitaba por un parque cercano a su casa y los agentes procedieron a detenerlo sin brindarle una justificación clara ni permitir contactar con su familia. Eso ya fue, ya, ¿no? Ya lo hicimos en Barcelona. Sí, uno con la C. Dos con A. Ujú, dos. Ya. La tres, D. Ajá. Ahora, en la alternativa D, que dice, unos ciudadanos interponen una garantía ante el TC con la finalidad de que se determine la inaplicabilidad de un decreto de urgencia emitido por el gobierno, el cual introduce cambios en el sistema de pensiones y argumenta que dicha normativa afecta sus derechos de jubilación y por ello solicitan su revisión y posible anulación, ¿no? Aquí estamos hablando sobre una acción en este caso, en el ítem D, estamos hablando de una acción de inconstitucionalidad, porque no recuérdense que cuando hablamos de acción de inconstitucionalidad tiene que ver netamente, no el PJ, no el Poder Judicial, sino el TC, ¿ya? La 3 es la opción D. Y la opción B, perdón, sí, opción B. Y es nada más las cuatro opciones, ¿ya? ¿No? 1C, 2A, 3D, 4B. Ujú. Sí, así quedaría. La 1 es la A con la opción de habeas corpus. La 2, perdón, 1C, ajá, 2A, opción popular. La 3D, la 3D. Y la 4 es la B, ¿no? Del ex empleado, acción de cumplimiento. 4B. Entonces, el ejercicio 1 sería la alternativa E. La alternativa E. A veces hay que leer bien el enunciado porque está un poquito confuso el enunciado y a veces en el enunciado en los enunciados se pone una verdadera y una falsa, ¿no? Entonces hay que ver bien eso.
Bien. 2. Una señora solicita la devolución de sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Ante la entidad correspondiente. No obstante, dice, a pesar de haber realizado varias solicitudes, no obtiene una respuesta precisa ni le permiten acceder a los registros de sus aportes que realizó, ¿no?, al laborar en el sector público. Ante la negativa de la entidad a proporcionarle dichos documentos, ¿qué garantía constitucional debería interponer la señora para hacer valer sus derechos? ¿No? Eh, aquí estamos hablando de que no le permiten, no le acceden a la información, ¿no? No, recuerden que es lo que trataba sobre cuando te limitan a cualquier tipo de información. El proceso de acción de amparo no es cumplimiento, ya hemos visto que no es cuando tienes que hacer cumplir algo. La acción de habeas corpus básicamente es la libertad. La acción de habeas data, como lo dice data, ¿no?, es un proceso constitucional que procede contra hecho u omisión de parte de cualquier funcionario, persona o autoridad que vulnera o amenaza los derechos a solicitar información de cualquier entidad pública y a impedir que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, suministren información que pueda afectar la intimidad personal o familiar, ¿no? En este caso estamos hablando de la opción B, acción de habeas data, ¿no? Está siendo vulnerado la acción de habeas data porque no le quieren dar información, ¿cierto? 2B. 2B. Bien. 3. Vamos por el ejercicio número 3. Dice, un docente de una institución educativa privada alega que fue despedido de manera arbitraria, ¿ya? En el segundo, por favor. Ah, mm, sí. Bien, entonces, fue despedido, dice este docente, de manera arbitraria por decisión del director, ¿no?, sin seguir el debido proceso ni respetar sus derechos laborales. Ante esta vulneración, el docente afectado decide interponer la garantía constitucional denominada acción de amparo para exigir la protección de sus derechos fundamentales, ¿no? Interpone esto, ¿no? Ahora, ¿es procedente la presentación del dicho recurso? Se refiere a la acción de amparo. A ver, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enunciados. La primera, A, dice no, porque debe interponer un recurso de habeas corpus, ya que protege contra detenciones ilegales o amenazas a la libertad. Acá está hablando de despido, ojo, ¿ya? Habla de despido de manera arbitraria. Entonces, ¿cuál será? Y ha presentado una acción de amparo. Entonces, la pregunta es si es procedente o no presentar dicho recurso. Hay que tomar en cuenta que la acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los demás derechos reconocidos por la Constitución. La acción de amparo procede en defensa de los siguientes derechos. Hacemos un recordaris, ¿no?
sobre la inviolabilidad del domicilio, de la libertad de prensa, información, comunicación, opinión, libertad de contratación, de asociación, de sindicación, huelga, propiedad, herencia, petición ante la autoridad competente, entre otros. ¿Ya? La acción de amparo va a proteger todos los derechos que no son abarcados por el habeas corpus. El habeas corpus, qué cosa contempla? Derecho a la libertad individual y derechos constitucionales conexos. Y el habeas data, derecho a la información pública o a la autodeterminación informativa. En ese sentido, tenemos que la opción A que dice no, porque debe interponer un recurso de habeas corpus, ya que protege contra detenciones ilegales o amenazas a la libertad, falso. B dice sí. Acá la pregunta es si es procedente o no que haya presentado la acción de amparo, ¿ya? Dice sí porque debe presentar este recurso ante el Ministerio Público, ya que busca exigir el cumplimiento de normas legales o actos administrativos. Eso también es falso, ¿ya? C dice no, no porque la vía adecuada es una acción de habeas data, que protege el derecho de acceso a la información y a la rectificación de datos personales. También es falso porque no, el profesor no está pidiendo información, lo han despedido arbitrariamente. D, acción de amparo. Sí, porque la acción de amparo protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados por actos es verdadera, ¿ya? Y la E dice no porque la acción popular es la herramienta idónea y no idónea para impugnar normas de carácter general contrarias a la Constitución. Entonces vemos que la acción de amparo, la opción D es la correcta en el ejercicio número 3, ¿no? Dice sí porque la acción de amparo protege los derechos fundamentales y entre los derechos fundamentales está el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Recuerden que eso hicimos en la clase número 1, ¿no? Está el derecho al trabajo, a un salario digno, justo, en la acción, en los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, la opción correcta del ejercicio número 3 es la C, ¿ya? Porque la acción de amparo va a proteger todos los derechos que no son abarcados por el habeas corpus y el habeas data, ¿no? Entonces, la opción es la D. 3 es la D. Bien, la ejercicio número 4. Habla sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un tratado internacional adoptado el 20 de noviembre de 1989, cuyo objetivo es garantizar, ¿no?, y salvaguardar los derechos fundamentales de los niños y niñas a nivel global. Ahora, con respecto a este acuerdo, identificar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3, 4 opciones que nos dan para identificar cuál es verdadero y cuál es falso, ¿no? Entonces, tenemos acá en la primera, dice, ¿no? Este instrumento fue aprobado, ¿no?, por todas las delegaciones que conforman la Asamblea General de Organización de los Estados Americanos. Eso sabemos que es falso, ¿no? Este instrumento, ¿no?, fue aprobado por todas las delegaciones que conforman la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Por eso es falso. 2, la Convención ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia, así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo. Esto es correcto, ¿no? La Convención ha fortalecido el reconocimiento del valor esencial de la dignidad humana en la infancia, además, pues, de resaltar la importancia de asegurar su protección y crecimiento integral. 2 es verdadera, es correcta. La tercera dice, ¿no? Uno de los principios fundamentales, los principios es el derecho a la vida, supervivencia, desarrollo, asegurando el acceso a las necesidades esenciales básicas como la salud, la alimentación y la educación. Eso es correcto, ¿no? Porque los principios fundamentales es el derecho a la vida, la supervivencia,
y el desarrollo garantizando el acceso a recursos esenciales como la atención médica, alimentación y la educación. La tercera es correcta. Cuarta, este convenio asegura que la población económica activa tenga el derecho de participar, expresar sus opiniones y ser tomada en cuenta en temas que le afectan. Esto es incorrecto porque la Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Entonces tenemos aquí incorrecto, correcto, correcto, incorrecto. La opción, la 2 y la 3 son correctas. La opción B. Ejercicio 3, opción B. Perdón, ejercicio 4, vamos en el cuarto. Opción B. Ok. Sí, opción B. Solo la 2 y la 3 son correctas. Bien, bien. Gracias por tu aporte, Ríos, ¿no? Borja, ¿no? Borja Ríos, ¿no? Sí. Vamos a estar recién iniciamos esta semana, vamos a estar en consultas académicas o como cualquier pregunta, duda que tengan en clase o ejercicio, ¿no? De 10 a 12, los días lunes de 10 a 12, y así como este curso, hay de otros cursos, de todos los cursos que ustedes llevan, hay una hora de consultas académicas dedicados a los estudiantes, básicamente alguna duda, alguna pregunta que no se haya entendido muy bien, ¿no? Estamos en estas salitas de consultas, en este caso, en mi persona, los días lunes de 10 a 12. Bien, entonces hemos culminado. Vamos a ver acá. Bien, yo les agradezco su tiempo. Muchas gracias por su atención. Y ya Borja, sí, ya está. Gracias por tu pregunta y nos estamos viendo el próximo lunes de 10 a 12. Muchas gracias.